Soberano Dios, gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer, Señor, esta nueva semana que empezamos. Y nos encomendamos a ti, Señor Jesús, y guiándonos, dirigiéndonos en todo este rato de lectura bíblica. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y la palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, en la Biblia del Oso, escrita en 1569. Sana en sábado a uno que tenía una mano seca y confuta la calumnia de los fariseos acerca de la guarda del sábado. Sana diversas enfermedades, instituye el apostolado en sus discípulos, sus parientes lo buscan para ponerlo a recaudo, por lo que lo tienen por fuera de sí. Los fariseos atribuyen a Belcebú sus obras admirables y él los confuta y amenaza. Declara cuán caros le sean los que a él y a su doctrina se allegan. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y acechábanlos y en sábado lo sanaría para acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y díceles: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban, y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguera de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano, y extendióla, y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces saliendo los fariseos y tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y siguióle gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de la otra parte del Jordán y de los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud. Oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que la navecilla le estuviese siempre apercibida por causa de la compañía, porque no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas, y los espíritus inmundos, en viéndole, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reñía mucho que no lo manifestasen. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y hizo a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Primeramente a Simón, puso a Simón nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, púsoles nombre Boanerges, que es hijo del trueno, y a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariota, el que lo entregó, y vinieron a casa. Y otra vez se juntó la compañía de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y llamándolos, díjoles por parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si algún reino contra sí mismo fuese diviso, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuese divisa contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere diviso, no puede permanecer, mas tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa si antes no prendiera al valiente y entonces saqueará su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que blasfemaren.
Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón para siempre, está obligado a eterno juicio. Porque decía, tienen espíritu inmundo. Y vienen pues los hermanos y su madre, estando de fuera, enviaron a él llamándolo. Y la compañía estaba sentada alrededor de él y dijéronle, he aquí tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor de sus discípulos que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Diversas semejanzas enseña la confusión del Evangelio y de su reino. Manda a los vientos en la mar y obedécenle. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar y juntóse a él gran compañía, tanto que entrándose él en un navío, se sentó en la mar y toda la compañía estaba en tierra junto a la mar. Y enseñábales por parábolas muchas cosas y decíales en su doctrina, oíd, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salió el sol, quemóse, y porque por cuanto no tenía raíz, secóse. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y ahogaronla, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que subió y creció. Y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. Entonces díjoles, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, preguntaronle los que estaban con él, con los 12 de la parábola. Y díjoles, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no vean, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se convertirán y les sean, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y díjoles, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y estos son los el que siembra, el que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados en espinas, los que oyen la palabra. Mas las congojas de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y es hecha sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Díjoles también, viene el candil para ser puesto debajo del almud o debajo de la cama. No viene para ser puesto en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de venir en descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Díjoles también, mirad lo que oís. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Porque el que tiene lo que tiene, serle ha dado. Y el que no tiene, aún lo que tiene, será quitado de él. Decía más, así es el reino de Dios, como si hombre eche simiente en la tierra, y duerma y se levante de noche y de día, y la simiente brote y crezca como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en el espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Ítem decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Como el grano de la mostaza, que cuando es sembrado en tierra es el más pequeño de todas las simientes que hay en la tierra. Mas cuando fuere sembrado, sube y hácese el mayor de todas las legumbres, y hace grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan hacer nidos debajo de su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y díjoles aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y enviando la compañía, tomáronlo como estaba en el navío, y había también con él otros navichuelos. Y levantóse una gran tempestad de viento y echaba las olas en el navío, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertáronlo y dícele, Maestro, ¿no miras que perecemos? Levantándose él riñó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué sois así temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Echa fuera de un hombre en los puercos una legión de demonios, sana a una mujer de un antiguo flujo de sangre, yendo a sanar la hija de un príncipe de la sinagoga a la cual resucita. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del navío, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía manida en los sepulcros, y ni aun con cadenas lo podían alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos de él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose a las piedras. Y conmovido a Jesús de lejos, corrió y adorólo. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Conjúrate por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y preguntóle, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos.
y rogóle mucho que no lo echase fuera de aquella provincia. Estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo, y rogándole todos aquellos demonios, diciendo: envíanos en los puercos para que entremos en ellos. Y permitióles luego Jesús, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y ahogáronse en la mar. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio sentado y vestido y en ceso, el que había tenido la legión, y hubieron temor. Y contáronle los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el navío, rogábale el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha habido misericordia de ti. Y fuese y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en el navío de la otra parte, junto a él gran compañía, y estaban junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y como lo vido, postróse a sus pies, y rogábale mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y seguíale gran compañía, y apretábanlo. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó decir de Jesús, vino en la compañía por las espaldas y tocó su vestido, porque decía: si yo tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y Jesús luego, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado a mis vestidos? Y dijéronle sus discípulos: ¿ves que la compañía te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor por ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y postróse delante de él y díjole toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y sé sana de su azote. Hablando aún él, vinieron del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas Jesús luego, en oyendo de esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras de él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y llegan a la casa del príncipe de la sinagoga, y pido el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando, díceles: ¿por qué os alborotáis y lloráis?
la moza no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echado fuera, todos, toma al padre y a la madre de la moza y los que estaban con él, y entra donde estaba la moza echada. Y tomando la mano de la moza, dícele, Talita Cumi, que es, si lo interpretares, moza, a ti te digo, levántate. Y luego la moza se levantó y andaba, porque era de 12 años, y espantáronse de grande espanto. Mas él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que diesen a la moza de comer. Cristo en su tierra no puede hacer grandes maravillas por la incredulidad de sus vecinos. Envía a los discípulos a predicar el tonto juicio de Herodes acerca de Cristo y la muerte del Bautista. Harta la acompaña en el desierto. Viene a sus discípulos andando sobre la mar. Sana a muchos enfermos. Y salió de allí, vino a su tierra, siguiéronlo sus discípulos. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo estaban atónitos de su doctrina, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le da, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y escandalizábanse en él. Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeado las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12 y comenzólos a enviar de 2 en 2, y dióles potestad contra los espíritus inmundos, y mandóles que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, más que calce, zapatos, y no vistiesen 2 ropas. Y decíale: en cualquier casa que entrardes, posad allí hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no recibieron ni os oyeren, os recibieren ni oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma o de Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo predicaba que hiciesen penitencia, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre era hecho notorio, y dijo: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes hace él. Otros decían: Elías es, y otros decían: profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo degollé, ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y lo había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Filipo su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodes lo acechaba y deseaba matarlo, y no podía, porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo, y teníale respeto, y obedeciéndole hacía muchas cosas, y oíalo de buena gana. Y viniendo un día oportuno en que Herodes, en la fecha de su nacimiento, hacía cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías y bailando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la moza:
pídeme lo que quieres, que yo te lo daré. Y juróle, todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora luego me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso entristecerla. Y luego el rey, enviando uno de la guarda, mandó que fuese traída la cabeza, su cabeza, el cual fue y lo degolló en la cárcel y trujo su cabeza en un plato y diólo a la moza y la moza la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y pusiéronlo en un sepulcro. Los apóstoles se juntaron a Jesús y contaronle todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque había muchas gentes y vinientes que aún no tenían lugar de comer. Y fuéronse en un navío al lugar desierto aparte. Y viéronlos ir muchos, y conociéronlo, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y vinieron antes que ellos, y juntáronse a él. Y saliendo Jesús, vino una gran compañía, y hubo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzóles a enseñar muchas cosas. Y como ya fue el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día es muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren pan para sí pan, porque no tienen que comer. Respondiendo él dijo, dale de comer vosotros. Y dijeron, ¿qué vamos y compremos pan por 200 dineros y le demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y ellos sabido lo dijeron, 5 y 2 peces. Y mandóles que hiciesen recostar a todos por mesas sobre la hierba verde. Y recostáronse por partes, por mesas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Y los 2 peces repartió a todos. Y comieron todos y hartáronse. Y alzaron de los pedazos 12 esportones llenos de los peces. Y eran los que comieron 5,000 varones. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el navío, a ir delante de él a Bethsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la compañía. Y desde que los hubo despedido, fuese al monte a orar. Y como fue la tarde, el navío estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y vídolos que se trabajaban navegando porque el viento le era contrario, y cerca de la cuarta vela de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería pasarlo. Y viéndolo ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos lo veían y turbáronse más. Luego habló con ellos y les dijo, aseguraos, yo soy, no hayáis miedo. Y subió a ellos en el navío, y el viento reposó, y grandemente sobremanera estaban fuera de sí y se maravillaban, que aún no habían cobrado entendimiento en los panes, porque sus corazones estaban ciegos. Y cuando fueron de la otra parte, vinieron en tierra de Genesaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del navío, luego lo conocieron. Y corriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, como oyeron que estaban allí. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades,
ponían en las calles los que estaban enfermos y rogábanle que tocase siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban eran salvos. El valor de las humanas tradiciones para en razón de divino culto, mayormente cuando son contra el mandamiento de Dios. La comida no contamina al hombre, sino el pecado cuya fuente es el corazón carnal. La fe de la cananea, cuya hija endemoniada sana al Señor. Sana un endemoniado sordo y mudo. Y juntáronse a él fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, por lavar, condenábanlos. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas hay que tomaron para guardar, como el lavar los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y preguntaron a los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, mas comen pan con las manos por lavar? Y respondiendo él, díjoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, el lavar de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Decíales también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, el hombre dirá, al padre o a la madre, todo corbán, quiere decir, don mío, a ti aprovechará. Y no le dejáis más hacer por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la compañía, díjoles, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oigan. Y entrándose de la compañía en casa, preguntáronle sus discípulos de la parábola. Y díceles, ¿así también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale al hombre a la secreta, y purga todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el mal ojo, la soberbia, la locura. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, fuese a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y echóse a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y rogábale que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y díjole, sí, Señor, porque los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dícele, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro y de Sidón, vino a la mar de Galilea,
por mitad de los términos de Decápolis. Y tráenle un sordo y mudo y ruéguenle que le ponga la mano encima. Tomándolo de la compañía aparte, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua con la saliva. Y mirando al ciego, gimió y dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertas sus orejas y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y mandóles que no lo dijesen a nadie, mas cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en grande manera se espantaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Harta otra vez la multitud en el desierto con pocos panes. Mándale los fariseos señal. Avisa a sus discípulos que se guarden de la doctrina farisaica y de la de Herodes, porque ambas, aunque por diversos caminos, pretendían la abolición de Cristo. Sana a un ciego. Examinada la fe que sus discípulos tenían de él, le revela su muerte y resurrección y la necesidad de ello, y exhorta a su invitación a los que le quisieren seguir, etc. En aquellos días, como otra vez hubo gran campaña y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y díceles, tengo misericordia de la compañía porque ya ha 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío ayunos a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y preguntóles, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la compañía que se recostasen a tierra, y tomando los 7 panes, habiendo hecho gracias, partió y dio a sus discípulos que pusiesen delante, y pusieron delante a la compañía. Tenían también unos pocos de pescadillos, y habiendo bendicho, dijo también los pusiesen delante, y comieron y hartáronse, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 puertas. Y eran los que comieron como 4,000, y despidiólos. Luego, entrando en el navío con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Y vinieron fariseos y comenzaron a altercar con él, demandándole señal del cielo, tentándolo. Y gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el navío y fuese de la otra parte. Y habíase olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el navío. Y mandóles diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, díceles, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis ciego vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántos cofines llenos de pedazos alzaste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 en 4,000, ¿cuántas puertas llenas de pedazos alzaste? Ellos dijeron 7. Y díjoles, ¿cómo aún no entendéis? Y vino a Bethsaida, y tráenle un ciego y ruéganle que le tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, sacólo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, preguntóle si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres porque veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, hízole que mirase y fue sano, y vido de lejos y claramente a todos. Y enviólo a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y ellos respondieron, Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, dícele, tú eres el Cristo. Y amenazó los que no dijesen de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro lo tomó y comenzóle a reñir, y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, ciñó a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la compañía con sus discípulos, díjoles, cualquiera que quisiera venir tras mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quisiera salvar su vida, perderla. Y el que perdiera su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Transfigúrase el Señor en su gloria delante de algunos de sus discípulos, sana a un endemoniado mudo, determina cuáles hayan de ser las mayorías o primicias o primicias de su iglesia, en su iglesia, y exhorta a la concordia. Dígoles también, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y sacólos aparte, solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como nieve, cuales lavador no los puede blanquear en la tierra. Y aparecióles Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, para ti una, y para Moisés otra, y para Elías otra. Porque no sabía lo que hablaba y que estaba fuera de sí. Y vino una nube que los asombró, y y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, mandóles que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre y ese resucitado de los muertos. Y ellos retuvieron el caso en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y preguntáronle diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen que es menester que Elías venga antes? Y respondiendo él, díjoles, Elías a la verdad, cuando viniere antes, reformará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo-os que Elías ya vino, y hicieronle todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande campaña alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la compañía viéndolos se espantó y corriendo a él, saludáronlo. Y preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Traje a mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo despedaza y echa espumarajos y cruce los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él díjole, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmelo. Y trajéronselo, y como él lo vio, luego el espíritu lo comenzó a despedazar y cayendo en tierra, revolcándose, echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego y en aguas para matarlo, mas si puedes algo, ayúdanos y haciendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y como Jesús vio que la compañía concurría, riñó al espíritu inmundo y diciéndole, espíritu muy sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y despedazándolo mucho, salió y él quedó como muerto, que muchos decían que era muerto. Mas Jesús, tomándolo de la mano en estolo, y levantóse. Y como él se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Díjoles, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y salidos de allí caminaron juntos por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y decíales, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y matarlo han, mas muerto él resucitará al tercer día. Mas ellos no entendían esta palabra y había miedo de preguntarle. Y vino a Capernaum y como vino a casa preguntóles, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién era el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y díceles, el que quisiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, díceles, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, más al que me envió, a mí. Y respondióle Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y defendímoselo, ¿por qué no nos sigue? Y Jesús le dijo, no se lo defendáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda maldecirme. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque cualquiera que os diere en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su salario. Y cualquiera que escandalizare uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le fuera puesta cerca de su cuello una piedra de molino y que fuera echado en el mar. Mas si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos, ir al quemadero, al fuego que no puede ser apagado. Donde su gusano no muere y su fuego nunca apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el quemadero, al fuego que no puede ser apagado. Donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego.
donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adoraréis? ¿Con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Determina la cuestión del divorcio legal. Recibe los niños con singular caridad dificultosa. Es la entrada en la verdadera iglesia al rico. Mas a Dios todo es posible. Que ganan los que dejan algo por Cristo. Revela otra vez más en particular su muerte y resurrección a sus discípulos. Del primado en su iglesia, contrario a los principados del mundo. Sana a Bartimeo, el ciego, el cual sanó, se va tras él. Y partiéndose de allí vino a los términos de Judea por tras el Jordán y volvió la compañía a juntarse a él y volviólos a enseñar como acostumbraba. Y llegándose los fariseos preguntáronle si era lícito al marido enviar su mujer tentándolo. Mas él respondiendo díjoles: ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y enviar. Y respondiendo Jesús díjoles: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, que al principio de la creación macho y hembra los hizo Dios. Por esto dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y juntase a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y díceles: cualquiera que enviare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer enviare a su marido y se casare con otro, adultera. Y presentabanle niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús enojóse y díjoles: dejad a los niños venir a mí, y no se lo defendáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y haciendo el camino, uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino un Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándolo, amólo y díjole: una cosa te falta. Ve todo lo que tienes, vende y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando una cruz, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, fuese triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolos alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza.
Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja que entrar al reino de Dios. Mas ellos se espantaron maldiciendo dentro de sí: ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice acerca de los hombres: imposible, mas acerca de Dios no, porque todas las cosas son posibles acerca de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros habemos dejado todas las cosas y te habemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del evangelio, que no reciba ciento tanto ahora en este tiempo casa y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y espantábanse y seguíanlo con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, comenzóles a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y condenarlo a muerte y entregarlo a la gente. A la gente, las cuales lo encarnecerán y lo azotarán y escupirán en él y matarlo han. Mas el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: danos que en su gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra no es mío darlo, sino a los que están aparejados. Y como lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, tomándolos, díceles: ya sabéis que los que se ven, ser príncipes de la gente se enseñorean de ellas, y los que entren ellas son grandes, tienen sobre ella potestad. Mas no será así entre vosotros, antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos a una gran compañía, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarlo, y llaman al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, que te llama. Él entonces, echando su capa, levantóse y vino a Jesús, y respondiendo Jesús, dícele: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Raboní, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hace el Señor su entrada en Jerusalén, maldice a la higuera y entrando en el templo reforma algunas cosas. Los sacerdotes le demandan con qué autoridad y le responde: Y como fueron acerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las olivas, envía a 2 de sus discípulos y díceles: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo ha menester, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, fuera entre 2 caminos, y desatan. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y dejáronlos. Y trujeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él su vestido, y él se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban grita, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Y entró el Señor en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si por aventura hallaría algo en ella. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higo. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más nadie coma de ti fruto para siempre. Y esto oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los monederos y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase paso por el templo. Y enseñábales diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada de toda la gente? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los fariseos de los sacerdotes, y procuraban cómo lo matarían, porque le tenían miedo, porque toda la compañía estaba fuera de sí de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús, dícele: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonardes, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas.
Y volvieron a Jerusalén y andando por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Jesús entonces respondiendo dice, preguntaros he también yo una palabra y responderme, y deciros con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Jesús, de Juan, era del cielo o de los hombres? Responderme. Entonces ellos pensaron dentro de sí. Si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían de Juan un que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, dícele, tampoco yo diré con qué facultad hago estas cosas. Señor, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Una vez más por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, Señor. Gracias por que has dejado, Señor, para nosotros. Señor, gracias por tu palabra que es una luz para nuestro camino, Señor Jesús. Que hoy en día, Señor, meditemos en lo que hemos leído y que tú trates con nosotros diariamente, Señor. Ponemos nuestras familias, nuestras manos de la iglesia, Señor, y todo tus manos, Señor, que este día lo pongamos en tu presencia, que podamos hablar a alguien y que seas guiándonos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén.